Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra, y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso quiere decir que todo creyente que le rinda adoración al Padre debe rendir adoración al Hijo. Aquel que no adora al Hijo no adora al Padre que lo envió, dice la Escritura. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor en el Had perfecto del Creador Santo bendito, escrito en Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Hashem Yahweh Eloheinu, Hashem Yahweh Echad. Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Un solo Ruach HaKadosh que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina. Bendito sea por siempre Elohim, un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre y para siempre. Aleluya. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abacados. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Te pedimos, oh Abacados, que dispongas un ambiente propicio para que esta enseñanza, esta evangelización llegue a todo aquel que necesita esta palabra, como maná del cielo, que es el alimento que llega a su pueblo. Gracias, Padre, por tu gran amor que perdura para siempre, y que estos medios de transmisión sean de grande bendición para todos aquellos que necesitan del mensaje de la palabra. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Bendito sea Yahweh. Muy bien, amados del Eterno, vamos a hablar hoy acerca de lo que significa el buen corazón según la Escritura Sagrada. Traten de tener por ahí a la mano el Tanakh, la Torá, la Biblia, como el libro, el texto sagrado, como ustedes le llamen, para que vayan mirando las porciones del libro de la palabra y vayan leyendo cada una de esas citas bíblicas que les voy dando. Comencemos recordando la porción escrita allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 8, Mateo 5, 8, y que todos conocemos como las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5, verso 8. Allí ustedes van a encontrar que dice: bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Estoy leyendo un texto, una versión israelita. De pronto ustedes en sus versiones latinizadas pueden encontrar algo diferente, pero siempre el texto va a ir encaminado a lo mismo. Benditos sean aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán al gran yo soy. Yo, hey, wab, hey. Vean ustedes lo que nos dice el Adón Yahshua, y que es uno de los más grandes galardones prometidos
en la eternidad para las ovejas de su redil. Benditos sean todos aquellos que son puros de corazón, es decir, que no tienen un corazón manchado y mezclado con el pecado. Alégrense ustedes los Kadoshim, que buscan a Elohim, y en su mente, en su entendimiento, en sus sentimientos, en su voluntad, en sus emociones, en su intelecto. Allí donde se une su espíritu, alma y cuerpo, y fluye el centro de su vida. Benditos sean todos ustedes los que tienen pureza en su lev, en su corazón, porque ustedes verán a Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Bendito su nombre. ¿Saben ustedes lo que significa ver a Elohim cara a cara, como dice ahí la Escritura, como promesa eterna? Yo creo que es lo más grande que un ser humano puede recibir como galardón, porque es tan grande la santidad y la pureza del Creador Santo bendito, que la Escritura Sagrada dice que nadie, escúchelo bien, nadie lo puede ver. Pero para los que tienen pureza de corazón, solo para ellos está reservado este gran acontecimiento, poder ver a Elohim y seguir viviendo. Aleluya. Cada día, todos nosotros los vivientes humanos nos enfrentamos a la lucha que libramos contra nosotros mismos, contra la carne, contra el mundo y contra el adversario a Satán. Yahweh lo reprenda. La lucha de la santidad contra el pecado, la lucha de la obediencia contra la transgresión y la desobediencia, la lucha entre lo carnal y lo espiritual, y así sucesivamente. Se resume entre la lucha entre el bien y el mal. Este pueblo, que hemos sido comprados por el más alto precio que Elohim haya pagado por nosotros, precio de rescate, porque el mismo Creador Santo bendito, su majestad Yahweh Elohim, fue quien vino a este mundo, posando su Ruach Hakadosh en un cuerpo humano. Vino a rescatarnos, como dice el Salmo 111. Salmo 111 en el versículo 9. Y no lo hizo de cualquier manera, sino que lo hizo por medio de su propia sangre, como dice Primera de Pedro en el capítulo 1, Pasuquín 18 y 19, y Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, entregándose él mismo como sacrificio eterno y perfecto, porque no había nadie más que pudiera hacerlo. No se halló ni siquiera en los mismos cielos alguien digno de hacerlo, como lo dice el libro de Revelaciones, que conocemos como el libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 5, versículo 3, este es el pueblo o gran asamblea Kadoshim a quien se dirige esta palabra. Todos nosotros queremos ser buenos, queremos hacer lo bueno, queremos buscar lo bueno, siempre queremos, anhelamos y buscamos lo bueno. Pero no es fácil, mis amados. Nos encontramos con las leyes de los miembros de la carne, del mundo y del pecado que pesan enormemente. Y por eso es que el adversario cada día anda como león rugiente buscando a quien devorar. Shimeón, Kefa, el que conocemos como Pedro, y los emisarios de Yeshua lo sabían. Y por eso el emisario Pedro escribió allá en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dejó esas tremendas palabras de advertencia, donde él nos dice: permanezcan sobrios, practiquen el dominio propio, permanezcan alerta, porque el enemigo de ustedes, a Satán, acecha como león rugiente, buscando alguien a quien devorar. Resistan firmes contra él, dice Shimeón. Resistan firmes en la confianza de ustedes,
Manténganse en la emuná, en esa fe obediente, sabiendo que nuestros hermanos a través del mundo en todas partes están pasando por el mismo tipo de sufrimientos. Este es uno de los fundamentos por los cuales debemos mantenernos unidos en la fe, en la emuná, unidos como una hermandad. Pero desafortunadamente sucede lo contrario en el pueblo de Dios. Todos estamos divididos y hacemos parte de múltiples denominaciones que se atacan unos contra otros, se atacan entre sí, y eso lo aprovecha el enemigo para hacer de las suyas. Vean, mis amados, si usted va donde una persona malvada y practicante del pecado, y también va donde una persona bondadosa, y a ambos les hace la misma pregunta: hermano, hermana, o señor o señora, ¿usted es una persona buena? Les hace esa pregunta: ¿usted es una persona buena? ¿Quién cree usted que le diría, sí, sí, yo soy bueno? ¿Quién? ¿La persona malvada o la persona bondadosa? Yo creo que el primero que le va a responder que él o ella son buenas personas y de buen corazón es la persona malvada. El malvado puede insultar a quien quiera o hablar mal de cualquier persona o hacer el mal que sea, y aún así piensa que es bueno. Pongamos un ejemplo para entender la enseñanza. Si usted le dice a una persona de corazón carnal, mira, no hagas eso, no vuelvas a caer en lo mismo que has hecho toda tu vida, eso es terrible, no hables mal de nadie, no ofendas, no calumnies, no robes, no consumas drogas, no practiques la inmoralidad, no digas mentiras, no hables malas palabras, cualquier cosa que usted vea que esa persona está haciendo mal, según la escritura sagrada. Si usted va y trata de corregir a esa persona que guarda rencor en su corazón, o que tiene un corazón carnal y mundano, o que se niega a escuchar la palabra de arrepentimiento y conversión, y ha formado sus propios conceptos de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de desesperanza, de venganza, desprecio, y se fundamenta en esos conceptos y no acepta los mandamientos y ordenanzas de Elohim como el único medio para vivir en santidad. Si usted se dirige a esas personas y les habla y procura corregirlos y enseñarles Torah, ¿qué cree que va a responder esa persona? Sea hombre o sea mujer, anciano o niño, creyente o incrédulo, porque entre los creyentes hay muchos así. Esa persona lo más seguro que le va a responder a usted es, ¿cómo así? ¿Y por qué tengo que callarme o aguantar? ¿Por qué razón tengo que soportar todo lo que me hagan? ¿Por qué me voy a quedar en silencio sin decir nada? Si a mí me han ofendido, a mí me han hecho daño, he sido maltratado o maltratada. O le dirán, mire, ¿sabe qué? A mí me toca hacer esto o me toca hacer aquello porque no consigo trabajo. O el trabajo que tengo gano muy poco y no me alcanza, por eso tengo que estafar, robar, mentir, engañar o lo que sea. Y si es un hombre o mujer consumidor de drogas o de alcohol, esa persona le puede dar cientos de respuestas que buscan justificar su conducta. Mire que no puedo controlar el deseo por consumir drogas, alcohol o lo que sea. Es que si no consumo esa sustancia, me duele el cuerpo, dicen las personas, esas consumidores. Pierdo el sueño, el apetito, me desespero y me irrito. Me dan crisis de ansiedad y de depresión. Si es una persona adicto o adicta a la pornografía, le puede responder, mire, es que no puedo dejar de ver pornografía, por más que quiero, no puedo, eso es muy difícil. En fin, mis hermanos, las respuestas defensivas o de justificación serían incontables. Y créanme que cualquier persona que esté cautiva bajo cualquiera de esos flagelos
le dará todas las explicaciones para tratar de justificar su mal comportamiento. Y por más que se les diga, esa persona podrá seguir portándose mal hasta el día de su muerte. Y nunca se va a ver el cambio en ese tipo de personas. Podrán tener cambios momentáneos, de pronto, pero con el tiempo vuelven a lo mismo que eran antes. Y eso sucede porque su corazón, su lev, está enmudecido al Espíritu Santo de Dios, su corazón ha enfermado y esa enfermedad espiritual lo ha entenebrecido, lo ha enceguecido o la ha enceguecido, hombre o mujer, en su vieja naturaleza pecaminosa los ha llevado y allí los tiene cautivos. Yahweh nos guarde. No escuchan razones o por más que escuchen no aceptan, es como si no entendieran. Mientras que esto sucede con este tipo de personas, miren en el mismo ejemplo qué sucedería o qué sucede con una persona que es temeroso de Adonai y que acepta y reconoce la disciplina de Dios. La persona de buen corazón con un alma temerosa de Yahweh escucha, por ejemplo, que hablan de él o de ella o de su familia. Lo que esa persona haría sería entrar en oración, cuidar su boca y sus palabras y guardar silencio del temor de Dios y bendecir al que está hablando mal de él o de ella. Si ese creyente ve a alguien consumiendo drogas, procura orientar a esa persona. Si ve a alguien andando por el camino de la perdición, procura encaminarlo por el buen camino, Yahweh nos guarde. Si alguien le dice a esa persona, defiéndase, mire que están hablando mal de usted y de su familia, ¿sabe cuál sería la respuesta de esa persona? Bueno, es lo que yo creo. Esa persona que es temeroso de Elohim dice, disculpe hermano, hermana, déjeme ayudarlo a comprender la situación. Eso que están hablando contra mí no importa, que hablen, que digan, no nos afanemos por eso. Ya llegará el momento en que recapacitarán y mejorarán. No le demos vueltas a esas cosas. No le da importancia, pues. Es decir, mientras un inmaduro en la fe se defiende y contraataca, el temeroso de Dios acepta la corrección y humildemente reconoce sus errores y procura no tomar venganza de nada, porque la venganza le pertenece solo a Elohim, ni participa en cuestiones que sean reprochadas por la palabra de Dios. Este tipo de creyentes cada día están batallando la gran batalla de la fe, sin descanso, luchando contra el Yetzer Hará, esa inclinación al mal que mora en todos nosotros. Y así como ellos, dice la Escritura, muchos hermanos en el mundo entero están librando las mismas batallas. Así lo acabamos de leer. Y cada día debemos salir vencedores en Yahshua, porque día tras día el mundo, el diablo, la carne, se nos presentan como platos muy deseosos, servidos sobre grandes mesas de fácil acceso, fáciles de consumir, pero los resultados espirituales, mentales, emocionales y de equilibrio para esta vida y para el Olam Jabá, para la vida eterna, pueden ser muy desastrosos. Esto por ponerles un pequeño ejemplo, mis amados. Bendito sea Yahweh. Cuando a una persona que es sensata y procura caminar en el temor a Elohim, se le corrige y se le disciplina, esa persona siempre va a reconocer y a aceptar la disciplina y la corrección como un acto de amor. Nunca se le va a escuchar diciendo, ¿usted quién es para juzgarme? ¿A usted qué le importa? No se ha metido, no se ha metida, hermano, hermana. Ese es mi problema. Así responden, entre otras muy posibles respuestas. Es decir, el que es humilde de corazón va a recibir la corrección con aceptación, con amabilidad, con respeto, con agrado. No va a estar a la defensiva. Sus respuestas son sensatas y de obediencia. Una característica
que identifica siempre a las personas que no aceptan la corrección de parte de Dios y que su corazón denota altivez, orgullo, arrogancia y vanagloria, es que por lo general van a decir y creer que siempre están en lo correcto. Es lo contrario de la persona que es de corazón humilde, que tiene la capacidad de autocuestionarse, de autocorregirse, de reconocer sus errores. Y vean esto, ojo, una persona de corazón soberbio y con tendencia hacia lo natural, a la inmadurez, no le interesa ser buena, porque siempre va a sentirse bueno o buena, siempre. En su mente y en su corazón cree que todo lo que está haciendo, lo está haciendo bien. Y cuando alguien quiere corregirlo o corregirla, siempre va a estar a la defensiva. Normalmente va a estar a la defensiva. Normalmente usa una serie de mecanismos de defensa, como por ejemplo hacer ver a los demás como los malos, y él o ella siempre va a ser la víctima, y los demás los victimarios. Por eso es que este tipo de personas nunca van a tener un conflicto espiritual interno, no, tienen un aplanamiento espiritual constante, porque todo lo aprueban a su favor y en contra de los demás, en contra del mundo, en contra de todos, menos de él o de ella. Generalmente no tienen la capacidad de ver sus propios errores, porque estará ciego o ciega ante la realidad espiritual. Miran siempre la paja en el otro, pero no la viga en ellos. Esa ceguera de esa realidad espiritual que les exige mirar su propia viga y no la astillan los demás, simplemente asume que siempre está en lo correcto. Eso desaparece, es autocuestionamiento. Y siempre está en lo correcto, que los culpables y los que le hacen daño son los demás. Él o ella siempre es víctima, los demás victimarios. Nunca va a poder ver sus tremendos errores. Así son. Al contrario, la persona temerosa de Elohim, que busca practicar el bien, que quiere ser agradable delante de Dios, sabe y entiende lo difícil que es ser bueno o buena, y siempre, día tras día, está luchando contra sus propias concupiscencias, siempre está intentando alcanzar un nivel más alto de santidad, sin importar que cada día lo corrijan o le disciplinen. Pero aparte de estos dos tipos, hermanos, ojo con esto que también lo quiero decir. Aparte de estos dos tipos de personas, que son el gran número de gente, he visto que existe como un tercer tipo de creyentes, por así decirlo. Yo diría que son aquellos que han alcanzado un tipo de madurez espiritual alto, que pueden mirar de frente a las diferentes situaciones del ser humano y pueden mirar a Elohim como lo que es el Kadosh Baruj Hu, y al ser humano con un amor especial, un amor de comprensión y tolerancia, aún en sus defectos y en sus imperfecciones. Ese grupo de creyentes son los que la misma Torá llama los sadik, los sadoquín, los justos y santos. Son las personas que reciben la palabra de Dios y actúan con plena justicia. Son los practicantes y hacedores de los mandamientos y de la dabar de Elohim. Un sadik actúa completamente diferente a los dos tipos de personas anteriores. Cuando en la congregación hay un sadik, una persona justa, santa, verdaderamente temerosa de Dios, con llamado Kadoshim, y por cualquier motivo este creyente es golpeado o golpeada por la vida, o por sus hermanos, o por la familia, o por cualquier acontecimiento difícil, por más dura que sea la situación, por más lastimado o lastimada que resulte esa persona,
así sienta ganas de llorar, de gritar o de no volver a congregarse más, ¿sabe lo que hace ese tipo de personas? Inmediatamente reciben la disciplina o la corrección, entran en oración, comienzan a hablar con Elohim, así se sientan afligidos o afligidas, abandonado, abandonada, desamparado o desamparada, abatido, rechazado, enfermo, en pobreza o en escasez, o en riqueza y abundancia, o lo que sea que esté sucediendo que le afecte, y sin entrar en conflictos con nadie, comienza a reflexionar y a tratar de sacar toda la basura que haya en su mente, en su corazón, en su vida, en su familia. Así es como actúa un sadí. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Quiéralo en que vayan entendiendo la enseñanza, que es muy sencilla. Entonces, frente a este tercer grupo de creyentes, podría decir que también hay un cuarto grupo de personas, de gente que llena las iglesias, y créanme que son un alto porcentaje de personas. Permítanme llamarlos con mucho respeto por ellos. Yo diría que son los intrusos, los imitadores, aquellos que quieren hacerse pasar por sadí, por justos, que siempre se quieren hacer ver como santos y obedientes delante de Dios, pero que muy dentro de ellos están llenos de hipocresía, de mentira, de engaño. Están corrompidos y llevados por su vieja naturaleza pecaminosa, pero no quieren que los demás los descubran, y entonces siempre actúan bajo el ropaje de las apariencias. Se hacen ver como creyentes ejemplares, pero en su vida privada, en su intimidad, incluso en muchos actos de la vida pública, son un mal testimonio de vida. En sus trabajos, en el estudio, en sus hogares, con sus parientes, con sus familiares, amigos, se comportan aún peor que los incrédulos. Porque el incrédulo y el desobediente, que son los del primer grupo, muestran lo que son. Pero estos del cuarto grupo actúan bajo el ropaje de la Biblia y manipulan la palabra a su favor y a su beneficio, siempre de la manera que más les convenga. Son manipuladores como lobos rapaces vestidos de oveja. Estos son los que Yahshua definió como sepulcros blanqueados. Dan apariencia de justicia, pero por dentro están llenos de podredumbre. Yahweh nos guarde. Estas son palabras que pueden parecer muy fuertes, pero es la verdad, y la Escritura Sagrada nos advierte de esta situación. Yo lo único que hago es transmitirles a ustedes esas mismas palabras. Cuando un creyente practicante trata de corregir, de enseñar o instruir o disciplinar a este tipo de personas del cuarto grupo, inmediatamente exponen, sacan lo que tienen dentro de ellos o de ellas. Y lo primero que hacen estas personas es evadir. Son muy escurridizos y de manera solapada comienzan a atacar a los que los corrigen, a los que les enseñan. Estas personas normalmente rechazan la disciplina. Por eso es que la Torá nos enseña que si una persona quiere ser buena, lo primero que debe procurar hacer es adquirir sabiduría. Pero no cualquier sabiduría. La palabra nos habla de dos tipos de sabiduría. La sabiduría que debemos adquirir es la sabiduría del cielo, porque este tipo de sabiduría es, primero que todo, es pura. Después dice la palabra pacífica, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. No es parcial, es completamente imparcial. No tiene hipocresía. Así lo dice el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo 17. La sabiduría les permite a los creyentes reconocer el bien para tomar decisiones correctas. Pero ojo con la llenura de la sabiduría.
todo creyente sabio se hace humilde. Nunca se escucha a un creyente sabio creyéndose más sabio que los demás, o lo suficientemente sabio como para no escuchar a los demás. A veces se escucha a la gente decir: yo soy capaz de morir por hacer el bien. Así dicen: yo soy capaz de morir por hacer el bien al mundo, a la gente. Pues yo hoy le digo desde aquí, mi amado hermano, hermana, si usted cree que vale la pena morir por hacer el bien, pues entonces también vale la pena vivir para hacer el bien. Comience a hacer el bien en vida. Hay que ser consecuente en lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se piensa. Bendito sea Yahweh. Hay un mandamiento en el Tanakh que nos ordena que debemos imitar a Yahweh en todo lo que nosotros deseamos. Por eso es que en cada cosa que hagamos debemos tener la fórmula bien clara y definida. ¿Qué quiere mi alma? ¿Qué quiere o qué desea mi cuerpo? ¿Y qué me conviene para la eternidad? Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre Kadosh. La escritura nos dice que el propósito de Adonai es que seamos conforme al corazón de Yahshua. Y para lograrlo debemos transitar por el largo camino del arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento en Yahshua. Y cuando comenzamos a hacerlo, nos vamos dando cuenta que entre más recorramos ese camino Kadoshim, más encontramos las secuelas, las huellas, los efectos y las consecuencias que han dejado el dominio del antiguo corazón natural y pecaminoso. Y esas marcas han sido tan fuertes, pero tan fuertes, que en muchas ocasiones los mismos creyentes se dejan vencer, nos dejamos vencer y regresamos o regresan a sus viejos caminos carnales y mundanales. Estos creyentes que caen en pecado y se arrepienten vuelven a retomar el camino del reino. Pero los que no se arrepienten, sino que siguen en las antiguas andanzas del mundo y de la carne, en ellos se cumple lo que está escrito allá por Simón, por Kefa, por Pedro, todos lo conocemos como Pedro, donde dice: si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Dios y Salvador Yahshua HaMashiach, y se han enredado otra vez en ellas y han sido derrotados, su condición posterior ha llegado a ser peor que la primera. Adonai nos guarde y tenga rajem de todos nosotros. ¿Quién puede resistir al rechazo y al castigo del Creador Santo bendito? Dice ahí el libro sagrado, por medio de Pedro: hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación, que conociéndolo completamente, volverse del mandamiento Kadosh que les fue entregado. Lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio verídico que dice: el perro regresa a su propio vómito, la puerca se lava ella misma solo para volver a revolcarse en el lodo. Yahweh nos guarde de caer en este hueco de transgresión. Que Elohim nos mire con misericordia y con su gran amor que perdura para siempre. Alabado sea su nombre. El libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, dice que Elohim dijo: he hallado a David ben Yishai, hombre conforme a mi corazón. Dijo Elohim: él hará toda mi voluntad. Bendito sea su nombre. Vean las palabras del Kadosh Baruj Hu. Más adelantico voy a retomar este texto nuevamente para que miren el corazón de David. Yahshua nos dice en Mateo 11:29: yo soy manso y de corazón humilde. Este es el corazón que debemos imitar, la mansedumbre.
y la humildad del Adón fueron tan grandes que entregó su propia vida por nuestra salvación y prometió lanzar nuestros pecados a lo profundo del mar solamente si lo escuchamos y le obedecemos a Él. Aleluya. Bendito sea su nombre. En las raíces hebreas, la palabra lev o corazón es definida como el centro. Escuchen, mis amados, yo quisiera que le prestaran bien atención a esta partecita, de aquí en adelante con un poquito más de atención, aunque todo sea importante, pero con un poquito, como digo yo, como de más atención, de una atención especial, para que logren entender lo que les estoy diciendo. En las raíces hebreas, la palabra lev o corazón es definida como el centro que gobierna al ser humano. Y si ese lev, ese corazón, es el que dirige y administra a los hombres y a las mujeres, entonces es el mismo que direcciona y manda todas nuestras acciones. La Escritura Sagrada usa la palabra lev o corazón para referirse a la estructura intangible humana que está compuesta por las emociones, el intelecto, la mente y la voluntad. Cada vez que usted escucha hablar del corazón, en las raíces hebreas el corazón son 4 cosas: emociones, intelecto, mente y voluntad. Entendemos que esta es la estructura que conforma el corazón espiritual. Bien dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 23. Dice: por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Esta estructura de donde emana la vida, según lo dice el texto sagrado, se encuentra en el alma. Escuchen, esta estructura es propia del alma humana. Y todos sabemos, escúchenlo, y los que no lo saben, escúchenlo y apréndanlo. Todos sabemos que el alma es, ojo, el alma es el ser humano en su plenitud. El alma es la parte intangible humana que no la vemos con los ojos carnales y físicos, con estos ojos, sino con los ojos espirituales. Pero es la única parte, el alma, es la única parte del ser humano que tiene vida eterna. Este cuerpo no, este cuerpo va al polvo, al Seol, a la tierra, y muere, desaparece, comido por los gusanos. Pero lo que está dentro de nosotros, que es el propio ser espiritual, se llama alma, ese tiene vida eterna. Adamá, al que todos conocemos como Adán, Adán, el del huerto, Adán, era un alma viviente. Antes de la caída era un alma viviente. Ustedes pueden leer ahí Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ahí claramente dice que Adamá, u hombre que fue tomado del polvo de la tierra, ojo, se convirtió en un alma viviente cuando Elohim sopló sobre su rostro el aliento de vida, que es el soplo de su ruaj. Y por eso su cuerpo era glorioso, el cuerpo de Adán del huerto era glorioso. Y esa alma de Adán y Eva, que fue tomada de él, que tenían vida con poder en Gan Edén, fue la que después de la expulsión del huerto tomaron la forma humana que conocemos, esta forma humana que conocemos y que tenemos todos nosotros, este cuerpo. Nosotros y Adán y Eva en Gan Edén no eran así, no, esto no tenían, porque delante de Dios ellos estaban, y delante de Dios no puede haber carne, ni sangre, ni hueso, no. Era un alma gloriosa, era un alma viviente. Adán y Eva. Esta alma, esa alma
con cuerpo físico carnal que surge como consecuencia de la desobediencia del Adán del huerto, esa alma sigue viviendo dentro de nosotros, guardada dentro de este recipiente que conocemos como cuerpo humano, con tejidos de carne, huesos y sangre. Esa alma es el mismo cuerpo espiritual humano, el mismo cuerpo espiritual con poder que recuperó Yahshua cuando resucitó. Y con ese cuerpo era que el Adón podía entrar y salir de cualquier lugar, sin abrir, sin tocar, sin cerrar puertas. Él pasaba. Después de su resurrección, atravesaba las paredes, ingresaba y salía sin dificultad. Aparecía y desaparecía de cualquier lugar. Mire cuando se les apareció a los dos discípulos camino a Emaús, ellos ni lo reconocieron. Y de un momento a otro se les apareció al lado. Él aparecía y desaparecía. Ese es el cuerpo del Adón Yahshua resucitado. Eso es lo que nosotros conocemos como el alma. Y todos tenemos igualito el cuerpo dentro de este cuerpo. Ese está dentro de nosotros. Ahí es donde reposa el corazón, de donde emana la vida de los seres humanos. Eso es lo que en el catolicismo dicen: recen a las almas benditas del purgatorio. Eso es mentira, eso no puede ser, porque lo que ya fue, fue. Y después de muerto, ya, se acabó. Dice el libro de Revelaciones: sus obras los van a seguir por toda la vida, por toda la eternidad. Y conforme a esas obras van a recibir juicio. El alma, las almas de esos seres. La escritura nos enseña que ahí es donde está el lev, el corazón. Y que de ahí es de donde emana la vida. Y tiene toda la razón, porque la escritura es perfecta y no se contradice. Estas estructuras, estas 4 estructuras de las que les estoy hablando, que son el corazón espiritual del ser humano, esas 4 estructuras que son la mente, la voluntad, las emociones y el intelecto, se encuentran en el alma, es decir, en el corazón, en el centro del ser humano, de donde emana la vida. Esta es la razón por la cual en el Brit Hadashah la palabra corazón es sinónimo de persona, justamente porque el corazón es también el alma. Bendito sea Yahweh por siempre, que nos instruye. Por eso es que Elohim nos pide que tengamos un buen corazón, que es el tema que estamos viendo hoy en esta evangelización de Shabbat. Y por eso es que la escritura dice que David tenía un corazón, es decir, un alma agradable delante del gran yo soy. Desde la antigüedad, el Eterno nos habla acerca de la necesidad de arrepentimiento y de conversión de corazón, señalándonos que todos nosotros necesitamos un corazón nuevo. Bien dijo el profeta Ezequiel: yo les daré unidad de corazón. Yo pondré un nuevo ruach entre ustedes, un nuevo espíritu entre ustedes. Pondré ese nuevo espíritu que se acople a ese nuevo corazón. Dice la profecía: yo removeré de ustedes, de sus cuerpos, los corazones de piedra, esos corazones endurecidos como la roca, insensibles y enmudecidos, y les daré corazones de carne. Léanlo allá en Ezequiel 11:19. ¿Y por qué debe ser así? ¿Por qué esta profecía debe cumplirse? Porque esa es la única manera de que se pueda cumplir lo ordenado por Elohim. Ahí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 20, donde dice: para que ustedes puedan caminar por mis mandamientos, para que obedezcan mis ordenanzas y las hagan, las cumplan. Entonces ellos, todos ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Elohim cuando yo les cambie su corazón. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Aleluya. Esa es la única manera de caminar en obediencia y en santidad, mis amados. Siendo cambiados en nuestro lev, siendo transformados en nuestro corazón, en
en nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser espiritual, en nuestra alma inmortal. Alabado sea Yahweh. Cuando Elohim dice que nos dará un corazón de carne, lo dice es para diferenciar entre el corazón de piedra, que es un corazón enmudecido, insensible que hemos tenido, y un nuevo corazón que sí siente y se arrepiente y es conforme a la voluntad del Creador Santo bendito. Elohim no está queriendo decir por medio de su profeta que nos va a dar este órgano que cargamos todos, muscular, hueco, que tenemos allá en nuestro cuerpo carnal, que la función es impulsar sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo. Que eso quede bien claro, mis amados, por favor. Elohim nos está hablando del corazón espiritual, que es la mente, el intelecto, las emociones, la voluntad, eso. Adonai nos está hablando del corazón espiritual, de nuestra alma renovada por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el corazón del ser humano es contrario, escuchen mis amados, eso lo sabemos porque la Escritura lo dice. El corazón del ser humano es contrario al corazón de Yahweh y es semejante al corazón del hombre caído. Bien dijo el profeta Yirmiyahu, Jeremías, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Dice el profeta Jeremías allá en el capítulo 17, versículo 9. En el alma se forman los pensamientos, porque está la mente. Y nuestros pensamientos, dice la palabra, dice la Escritura, nuestros pensamientos son carnales, porque nuestra carne pesa enormemente sobre nuestra alma. Por eso el Eterno, Elohim, por medio de su siervo profeta Isaías, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice Yahweh Sebaot. Así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mis caminos son más distantes que tus caminos y tus pensamientos de mi mente. Aleluya. Léalo allá en Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 y 9. Esta es la razón por la cual el corazón de los seres humanos es arrogante, duro, rebelde, egoísta, engañoso, entre otros muchos defectos. Porque está moralmente enfermo, dice la Escritura Sagrada. Quiera Dios que pueda más adelante hablarles a ustedes de la diferencia entre las enfermedades físicas, las enfermedades espirituales y las enfermedades del alma o del corazón. Allí, en el alma donde está la mente, ya les dije. Déjenme anticiparles un ejemplo. Una diabetes, por ejemplo, es una enfermedad física que se padece como consecuencia de situaciones atribuibles al mismo cuerpo humano. Esa enfermedad puede afectar mentalmente a una persona, pero no tiene repercusiones espirituales. La mentira, por ejemplo, el adulterio, el homicidio, son pecados. Esos se llaman pecados. Y los pecados son enfermedades espirituales que afectan el alma y el cuerpo. Y se necesita de arrepentimiento y conversión para sanar ese tipo de enfermedades. Este tipo de enfermedades pueden afectar el alma y el cuerpo. Otro, el egoísmo. Escuchen, el egoísmo, la rebeldía, la arrogancia son enfermedades del alma que pueden afectar el cuerpo y pueden tener repercusiones espirituales. Los trastornos mentales, por ejemplo, son enfermedades de enajenación del alma que afectan tremendamente el corazón, el alma, el espíritu y el cuerpo. Bendito sea Yahweh por siempre, los trastornos mentales. Yahshua nos enseña que el corazón del Abacados, el corazón del Padre Eterno, es un corazón manso y humilde. Y Él quiere que nosotros lo imitemos a Él, que seamos como Él. Ustedes pueden ver en la Torá cuántas veces encontramos a Adonai desaprobando y reprendiendo el corazón de los israelitas.
de ustedes y de mí, que somos los israelitas, las tribus perdidas en este mundo, porque si usted no fuera israelita, usted no estaría escuchando esta prédica hoy en Shabbat, usted estaría en otras cosas, pero usted es israelita, conózcase, solo los israelitas son los que en Shabbat escuchan Torah. Adonai desaprobaba y reprendía siempre el corazón de los israelitas. En la Torah se ve, son muchas las veces que Elohim busca corregirlos a ese pueblo, a través de sus profetas. Elohim le hablaba a su pueblo una y otra vez para que se volvieran de sus malos caminos y de su malvado corazón. Pero ellos, haciendo caso omiso, se marchaban en pos de sus ídolos, cometiendo toda clase de pecados contra Dios. Y ojo, hoy día, en este momento de la historia humana, en la actualidad, Elohim sigue haciendo lo mismo con ustedes y conmigo, que somos los israelitas de la diáspora. Está haciendo lo mismo por medio de su palabra, de su dabar. Elohim nos invita día tras día a dejar la inmundicia del pecado y a apartarnos del mal camino y seguirlo a Él. ¿Y cuántos lo escuchan y le obedecen? Son pocos, hermanos. Los muchos no escuchan, los muchos no obedecen. Los pocos son los que lo escuchan, porque las ovejas conocen la voz de su pastor y son pocas. Y no vayan a pensar ustedes que los israelitas y los judíos eran peor que nosotros. No, señor. El corazón de los israelitas y de los judíos es el prototipo del corazón de todo el género humano, con excepción del judío, nuestro Adón Yahshua, que es el único ser humano de corazón perfecto. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 51, ustedes pueden leer cómo Esteban reprochó allá a sus paisanos judíos. Les dijo: pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. Tiene que ser el alma que tiene forma humana para ser circuncidada. Ya les dije que cuando hablamos del alma estamos hablando del corazón, y cuando hablamos del corazón estamos hablando del alma. Y por eso Esteban les dijo: pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. Cuando estamos hablando de estos términos, estamos hablando de la persona como tal, del ser espiritual que mora en nosotros. Un corazón incircunciso es el corazón o la persona que no ha sido regenerado, es el inconverso, es aquel que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento, aunque aparente o finja ser un kadoshim. El Espíritu Santo de Dios es el que regenera el corazón del ser humano, llenándolo de vida eterna y del Espíritu de su Hijo Yahshua. Nacer del Ruach o del Espíritu Santo es volver a nacer, es recibir el nuevo registro de nacimiento de la eternidad del que les hablo constantemente, es volver a recibir la heredad que estaba perdida, es recobrar el alma viviente del jardín del Edén, de Gan Edén. Dios ha dispuesto su Espíritu Santo para que donde quiera que se predique el Evangelio, las almas sean regeneradas por esa palabra, sus corazones sean renovados por el poder del Evangelio. El Espíritu Santo redarguye al ser humano y lo convence del pecado, trayendo a los seres humanos al arrepentimiento, a todos aquellos que han vivido lejos de su Creador. Tan pronto el nuevo creyente es regenerado en el Espíritu de Yahshua, ha de aprender a ser manso y humilde de corazón como lo es su Señor. Es un camino que no es fácil, es de mucha constancia y perseverancia, porque acuérdese que aunque tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, aún quedan las secuelas, esas tenebrosas huellas del pecado que moraban en nuestro antiguo corazón y se habían anidado con arraigo perpetuo en nosotros. Debemos ser conscientes de que el corazón viejo no ha desaparecido de nosotros, mis amados hermanos, hermanas.
porque ninguno de nosotros creemos en la aniquilación del alma. Y cuando hablamos del corazón estamos hablando de la misma alma de donde emana la vida. Y si llegamos a decir que ese corazón antiguo ha muerto, pues entonces murió el alma. ¿Cómo se le ocurre? Cuando Elohim sopló en el ser humano se convirtió en un alma viviente y eterna, como ya se los dije. Por lo tanto, el alma es eterna, como lo es el corazón. Y eso debemos tenerlo bien claro. Ese corazón viejo, esa alma vieja de nosotros no ha desaparecido. Está ahí en cada uno, como un recuerdo permanente. Pero ojo, subyugados todos ante la presencia del Ruach HaKodesh, ante la presencia del Espíritu Santo de Dios, que ha puesto su sello en nuestras almas, que nos ha dado las arras de la salvación eterna. Por eso es que ese nuevo Lev, ese nuevo corazón, esa nueva alma nacida del agua y del Espíritu, es el Ruach de Mashiach morando en nosotros. Alabado sea Yahweh. Aleluya. Cada vez que un convertido cae en pecado, le produce tristeza al Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que antes de nuestra conversión, nuestro espíritu estaba muerto para Yahweh. Nuestra alma desterrada estaba muerta y en la oscuridad. Ahora, con nuestro espíritu ya renacido, hacemos morar a Yahshua en nosotros por la fe en Él, por esa emuná o fe obediente que nos instruye en el manú del Shamaim. Bendito sea Yahweh. Entonces, respondamos la pregunta para ir llegando a la parte final poco a poco. ¿En qué consiste el cambio del corazón del ser humano? El cambio de corazón consiste en que antes no teníamos vida eterna. La habíamos perdido desde Gan Edén, cuando Elohim retiró su Santo Espíritu, su Ruach de nosotros. Tal y como ustedes lo pueden leer y está sentenciado allá en Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3. Elohim retiró su Santo Espíritu de nosotros, de la raza humana. Por eso es que desde el mismo inicio del Gan Edén, del jardín del Edén, todos los seres humanos teníamos que esperar el advenimiento del Mesías Salvador, el Hijo del Espíritu Santo de Dios. Toda la raza humana, sin excepción, tenemos que recibir a Yahshua para la salvación de nuestras almas, para que su Santo Espíritu more en nosotros. Y ahora que lo hemos recibido, Él mora en nuestros corazones y ha pasado a ser la vida de nuestra vida. Cuando puedan, escuchen la enseñanza sobre el Adán del huerto y el Adán que descendió del cielo. Ahí está en Facebook. Búsquenla ahí en la página de la congregación y también está en el canal de YouTube de la congregación. Búsquenla y escúchenla. Será de grande bendición. Después de que nosotros comenzamos a caminar con ese nuevo corazón que nos prometió Elohim, empezamos a ver las contradicciones de lo antiguo con lo nuevo. Comenzamos a ver y a experimentar que la vida natural que está en nuestra alma quiere actuar independientemente de la vida que Dios mora en nuestro espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo habla con nosotros es por medio de nuestro espíritu, que es el aliento de vida de Elohim en nosotros. Y comienza una constante lucha entre la carne y el espíritu. Esos pecados antiguos con los cuales nos acostumbramos a vivir y con los cuales crecimos y caminábamos para todos lados, muchas veces vuelven a la carga, vuelven a atacarnos y se convierte en una batalla diaria del pecado contra lo kadosh, de la carne contra lo espiritual, de lo santo y puro contra lo profano y lo pecaminoso. Ese carácter heredado de nuestros padres vuelve a manifestarse. No vayan ustedes a pensar que al diablo le gusta mucho ver a un ser humano arrepentido y convertido. No, señor, ahí es donde comienza la verdadera batalla. A Satán no les va a lanzar a ustedes flores de alegría cuando un ser humano se convierte al Señor Yahshua. No, señor.
el adversario a Satán, Yahweh lo reprenda, lo que nos va a lanzar a todos nosotros son dardos incendiarios, espinas por todos lados, y pondrá todo su arsenal de maldad para hacernos caer. Yahweh nos guarde. Al adversario siempre, ese adversario malvado, de maldad, siempre va a estar como un león rugiente, buscando a quien devorar, como lo dice ahí el libro sagrado y como lo acabamos de leer. Y en muchas ocasiones el pecado nos gana, porque somos frágiles y débiles, y comienza a perderse de vista el carácter del Mesías, y en muchas ocasiones comenzamos a reflejar nuevamente al hombre, o a la mujer, o al anciano, o al niño, al ser humano natural, carnal, inmaduro, pecaminoso nuevamente. Se pierde poco a poco el temor a Elohim, y ya no reflejamos al Adón Yahshua, sino al ser humano nuevamente. Yahweh tenga rajem, misericordia de todos nosotros, que no tropecemos y que no lleguemos a caminar hacia atrás de nuevo. Y si llegamos a tropezar, que Elohim nos sostenga, y si llegamos a caer, que Él nos levante, porque no tenemos fuerzas para hacerlo. Con toda razón es que el Nabí, el profeta Yirmeyah, que todos conocemos como Jeremías, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ya lo leímos en Jeremías 17:9. Salomón, allá en su libro de Proverbios, le dijo a su hijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo dijo allá en Proverbios 4:23. Yahshua dice en el libro de Revelaciones, que conocemos como el libro de Apocalipsis, Yahshua, allá en el capítulo 2, versículo 23, dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El mundo, por medio de la filosofía griega, sacó un dicho que dice: conócete a ti mismo. Si lo han escuchado ustedes. Eso es un dicho del mundo, de la filosofía griega. Conócete a ti mismo. Yo creo que nadie es capaz de conocerse a sí mismo, hermano, hermana. Miren, hermano, si un ser humano llegara a mirarse a sí mismo con sinceridad de corazón, si tuviera la capacidad de mirarse hacia adentro de su mismo ser, hacia su alma, ¿saben qué encontraría esa persona? Solo hallaríamos tinieblas, mis hermanos. No más, porque la única luz y fuente de toda esperanza están en el Adán que descendió del Shamay de los cielos a darnos vida solamente en él. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Yahweh salva, el ungido del Dios Altísimo. Alabado sea su nombre Kadosh. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, israelitas de estos tiempos finales, escuchen esto. En los laberintos del corazón humano solo hay oscuridad carnal. En el corazón humano no hay respuesta para los interrogantes que el hombre se hace a sí mismo. La emuná o fe obediente en Mashiach nos enseña que solo mirando a Yahshua y siendo sensibles a su divina presencia es que vemos la luz. En el libro de Mateo, allá en el capítulo 13, aparece un texto que todos conocemos como la parábola del sembrador. Sobre este tema hay una enseñanza que está también ahí publicada hace ya algún tiempo en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Ahí pueden escucharla cuando lo deseen. En esa porción del Brit Hadashah se habla de las semillas que salió a sembrar un sembrador. El pasuk o versículo 19 de este capítulo 13 del libro de Mateo nos dice que la semilla es la palabra de Elohim que se ha dispuesto en este mundo. Los versos 14 y 15 nos aclaran por qué motivo la gente del mundo no recibe tan fácilmente el mensaje de salvación. Ahí dice el libro sagrado: porque en ellos se cumple la profecía de Isaías, Yeshayá, que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán; por más que permanezcan mirando, nunca van a ver. Porque el lev, el corazón o el alma de esa gente está enmudecido, con sus ídolos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos,
para no entender con sus corazones y hacer teshuvá o arrepentimiento para que yo los pueda sanar. Si ellos escucharan y obedecieran, serían sanados, dice la palabra, pero se niegan a hacerlo. En esta porción escritural, Yahshua nos habla de 4 tipos de terrenos. Los teólogos cristianos hacen la analogía y dicen que esos terrenos representan 4 tipos de corazones, dicen ellos. Bueno, eso no está mal, y de eso no voy a hablar por ahora, porque el Espíritu Santo de Dios le regala la enseñanza a todo su pueblo, en sus diferentes denominaciones. Es el Ruach de Yahweh. Las 7 iglesias de las que habla Apocalipsis. Se enseña que el sembrador salió a sembrar la semilla del reino. Los versículos del 4 al 8 enseñan que algunas semillas cayeron junto al camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto porque la tierra no era profunda, pero al salir el sol quemó las plantas que estaban hasta ahora retoñando, y como las raíces no eran profundas, pues se secaron. Y otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y dice el libro sagrado, por último, dice nuestro Adón Yahshua, que otras semillas cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha, 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrado. ¿Qué podemos aprender de este fragmento del texto sagrado? Que ninguno de nosotros era naturalmente una buena tierra, donde la semilla de la palabra pudiera dar fruto. Todos éramos mal terreno, estéril, seco, y un poco, en realidad muy poco porcentaje, solo una tercera parte éramos buen terreno, pero aún así éramos terreno no apto para el cultivo. Yahshua, por medio de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, ha tenido que hacer una ardua labor en nuestros corazones para convertirnos en terreno fértil. Yahshua, como amo y señor del campo, sabe que echar la semilla en un terreno endurecido o pedregoso o lleno de malezas sería completamente inútil, se perdería todo. La profecía dice allá en Isaías 55:11, la palabra que sale de mi boca no regresará para mí incumplida, sino cumplida. Lo que yo he resuelto, dice el Santo bendito, cumplirá aquello para lo que la envié. Bendito sea Yahweh. Elohim espera que la lluvia de su palabra remoje y alabe y ablande la tierra endurecida de nuestros corazones. Y esto no es fácil, mis amados, mis amadas. Es aún más difícil cuando el mismo Creador nos ha dado a nosotros la libertad de elegir, de escoger nuestro camino entre el bien y el mal. Elohim nos ha dado el libre albedrío, que nos hace como si fuéramos pequeños dioses con libertad de decisión. Entonces, uno mira cuántas personas responden al llamado. Y a los que aceptamos ese llamado, ¿cuánto tiempo lleva sanar los traumas del corazón, los maltratos, los abusos, las heridas, las profundas cicatrices que aún duelen desde lo más profundo? ¿Cuántas cosas que han endurecido ese corazón? ¿O cuántas cosas han arrugado nuestro corazón y lo han entristecido? Hay muchos predicadores y creyentes que simplemente dicen, ay hermano, hermana, eso, olvídese de eso y ya. Deje de darle tantas vueltas a su pasado y ya. Como si fuera tan fácil olvidar una violación de una niña que fue violada desde los 7 años hasta los 12 años por bandidos sinvergüenzas, como si eso fuera tan fácil. Eso ya, deje eso. No saben lo que significan esas personas, esos pastores no preparados, esos líderes no preparados, no saben lo que significa eso. Por ejemplo, estoy poniendo un pequeño ejemplo de los miles que les puedo poner. Eso no le dé vueltas a eso y ya. Eso ya es el pasado. Como si eso fuera tan fácil.
Hermanos, eso no es tan fácil. Cada ser humano sana de manera diferente. El trato del Espíritu Santo de Dios con cada persona es diferente. De pronto para algunos es más fácil que para otros. Pero Él nos sana, Él nos libera. Él nos quita toda cautividad. Por eso es que el mismo Elohim, por medio del poder de su Santo Espíritu, debe meter su agudo arado en nuestros corazones hasta darle vuelta a esta tierra que hay en nosotros, en nuestro corazón lastimado, adolorido, acomplejado, maltratado de mil maneras. El Ruach HaKodesh debe actuar en nuestras vidas y es Él mismo el único que puede dejar el terreno de nuestro corazón apto para ser sembrado con la semilla de la palabra del reino de su majestad Yahweh Elohim. Por eso digo, por eso Yahweh, su majestad Yahweh Elohim dijo, yo pondré un nuevo corazón en ustedes. Es Él, mis amados, el único que puede transformar nuestro corazón y convertirlo en instrumento espiritual de bendición para la gloria de Él mismo y para bien de nuestras almas. Ninguno de nosotros lo puede hacer con esfuerzo propio o por ayuda de algún ser humano. Es lo mismo que puede suceder con esos corazones que se han llenado de religiosidad y que representa a la gran mayoría de los creyentes superficiales. Dígame quién puede convencerlos y transformarlos a esos creyentes religiosos cuando a los únicos que escuchan es a sus pastores. Es que no escucho a más nadie sino a mi pastor. Lo que mi pastor diga, eso es. Así ese pastor está equivocado. Son religiosos. Solo el poder del Altísimo, que es por medio de su Espíritu Santo, los puede transformar. Y es solo con su poder. Porque nosotros mismos sabemos por experiencia propia que en un religioso la palabra del reino no puede penetrar, si no es con el poder de lo alto, porque el terreno de ese corazón es poco profundo. Por eso debe venir el sol de justicia a iluminar esa alma y sacarla a la reluciente santidad. Bendito sea su majestad Yahweh Elohim por siempre y para siempre, que nos da el alimento puro del cielo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Adón Yahshua Hamashiach, te damos toda Rabá, Bacados, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, eres el gran rey, el gran yo soy, el Kadosh Barujú, Yahweh Gibor, Yahweh Shaddai, Yahweh Nisi, Yahweh Santo, Poderoso, Yahweh Sebaot. Grande es tu nombre, Padre. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes, nos ministras, Padre. Gracias porque tu palabra es vida, Santo Israel, porque tu palabra renueva y transforma la mente, el corazón, las emociones, la voluntad, el intelecto, todo el ser humano, nuestra alma renovada con el poder de tu palabra. Te pido, Padre, que nos llenes cada día. Con el poder de tu Santo Espíritu nos hagas nuevos cada día y seamos conforme a la estatura del Adón Yahshua Hamashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único camino que nos lleva al reino eterno de su majestad Yahweh Elohim. Bendito seas, Padre, toda rabá, toda la cabot, toda la exaltación, la honra y la gloria al altísimo Rey de los ejércitos del cielo. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Mis amados, esta enseñanza, esta evangelización de hoy ha terminado. Permítanme impartir la bendición que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Es la única oración escrita en la Torá, escrita por ordenanza de Elohim, por inspiración divina, para que nosotros la digamos sobre el pueblo de Israel, y aún en este tiempo la seguimos repitiendo porque ustedes son los israelitas, junto conmigo, receptores de estas bendiciones. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyashen Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde a ustedes y a mí. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre mí.
Yahweh tenga de todos ustedes rajen, misericordia, y sobre mí. Yahweh nos muestre a todos nosotros su rostro y ponga en cada uno de nosotros la shalom, la paz de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que todos seamos guardados bajo la Shekinah de su Ruach HaKadosh, su protección divina. Dice el libro sagrado: Besamu Beshemi Hal Bene Israel Ba'ani Arabehem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Shalom Ubrahot, mis amados hermanos. Yahweh Elohim les dé un Shabbat lleno de muchísimas bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Que Elohim los guarde y los tenga todos reservados para la eternidad. Nos vemos en el próximo inicio del Shabbat. Oren unos por otros, oren por mí, por mi salud, oren todos como hermanos en la fe, unos por otros. Todos necesitamos oración, todos necesitamos los unos de los otros. Y que Elohim, el Todopoderoso, esté enviando su malaj poderoso protector a sus casas y sobre todos nosotros. Shalom, 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 mis amados. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre.